qué es una política y qué es el procedimiento, ¿no? Si bien la política está enfocado al cumplimiento de la normativa, les mencionaba que en nuestro país actualmente no existe una normativa boliviana que maneje la terapia de infusión como propiamente dicha, ¿no? Y con respecto a lo que es el procedimiento, si bien tenemos los procedimientos básicos en los manuales de procedimientos, etcétera, ¿no? Se maneja, si bien una técnica séptica, porque es un material estéril que va a ser instalado en el torrente sanguíneo. Lo que se pretende con la terapia de infusión es estandarizar todos los procesos que permita que el paciente eh, tenga menos riesgo de complicaciones, ¿no? Por lo tanto, en función a esto, va a haber una finalidad de la terapia de infusión, que es completar exitosamente la terapia de infusión prescrita por la parte médica. Minimizar las complicaciones derivadas de la terapia de infusión. Minimizar el número de venopunciones, minimizar los costos de los insumos y la mano de obra, reducir el riesgo de pinchazos accidentales por aguja y maximizar la satisfacción del paciente. Esas son las finalidades, pero todos estos puntos estos 6 puntos que son súper importantes, van a tener un desenlace cada uno de estos. Por ejemplo, y esto que veíamos en la anterior clase, no las venas más utilizadas, les mencionaba de que, por ejemplo, nosotros en los pacientes pediátricos, nosotros canalizamos en cabeza, ¿no? Tenemos la vena frontal, la yugular interna, la vena angular facial. Esto generalmente en los pediátricos, ¿no? Si alguna vez, y diremos por la exigencia o por la urgencia, necesitamos instalar una vía periférica en cabeza, lo tenemos que hacer. Como les digo, hay momentos en los cuales pues el paciente tiene riesgo vital. Entonces, en ese momento nosotros no nos podemos quedarnos con que, o decir, no tiene vías en su mano, por lo tanto no puedo canalizar, ¿no? Como personal de enfermería, con todos los conocimientos de anatomía, ¿no? Yo debo de valorar y en función a eso buscar un acceso inmediato, ¿no? También si bien utilizamos cabeza, también utilizamos cuello. Les mencionaba de que yo, por ejemplo, en el hospital Alcoy nosotros canalizábamos en cuello. Si bien no era un catéter venoso central, era un periférico, ¿no? No hemos tenido ningún problema, ¿no? Instalábamos, ojo, no se puede hacer una ligadura en cuello, sabemos, ¿no ve? Pero cuando la vena era muy visible, lográbamos poder canalizar en estas venas que son del área del cuello, ¿no? También tenemos, esto ya lo hemos visto, miembros superiores, ¿no? También tenemos de la mano y tenemos también miembros inferiores, ¿no? Esto es en general. Cualquier acceso vascular en función a nuestra valoración, puede ser tomado a consideración para que se vuelva un acceso vascular, ¿ya? En todo nuestro organismo. No podemos, como les digo, mencionar y decir, no puedo. A veces, cuando hay mucha urgencia, tenemos que hacerlo entre varios profesionales, ¿no? Entre varias enfermeras y enfermeros estamos buscando un acceso vascular para poder instalar una vía. En este caso, en miembros inferiores también les mencionaba, si bien no se recomienda, si bien no se recomienda en el adulto, ¿no? En momentos críticos lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ya cuando llevemos la práctica conmigo en el hospital de clínicas, vamos a buscar, ¿no? Mientras un grupo está buscando en miembros superiores, el otro grupo está buscando en miembros inferiores y logramos canalizar, ¿no? Dejamos si bien manejamos o instalamos en pie, en pierna o a veces también en la región del muslo, ¿no? Donde podamos encontrar y dependiendo mucho del paciente y de la urgencia que tenga, ¿no? Vamos a instalar también en el miembro inferior. ¿Cuáles son las condiciones óptimas que debe tener las venas? Y esto nosotros lo vamos a ir valorando constantemente en nuestros pacientes. Por ejemplo, que la vena se sienta suave, que se vea recta, ¿no? Que se sienta elástica, ¿no? Esta
tiene que también estar sustentada por una piel intacta y que también sea distendible, ¿no? Esto es importante. Cuando vemos esa elasticidad, esa, em, esas características normales, pues nosotros estamos, obviamente vamos a tener un paciente que está muy bien hidratado, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que está con una diarrea, está súper deshidratado, obviamente no va a haber esa distensión de la piel, más al contrario, ¿no? Va a estar rígida, va a estar delgada, va a estar seca, va a estar incluso endurecida, ¿no? ¿Por qué? Porque está súper deshidratada. Entonces, eso, aunque no crean, nos dificulta más, ¿no? Y ya se vuelven condiciones no óptimas de las venas, pero sin embargo, a pesar de todo eso, nosotros tenemos que seguir insistiendo en poder encontrar un acceso vascular ideal para poder hidratar ese. O sea, con más razón en sus pacientes debemos de buscar más y valorar mucho mejor y buscar alternativas para poder instalar un acceso vascular periférico. También es importante que nos permita, ¿no? Palpar, que tenga esa facilidad de poder palpar la vena. Las venas las podemos palpar, ¿ya? Necesitamos, pero conocer mucho lo que es anatomía, porque si no conocemos por anatomía, porque muchas veces no vemos la vena, no la vemos. Y yo les digo a los estudiantes, siempre les digo, muy bien, no podemos visibilizar venas, busquemos por anatomía. Entonces, ahí nuestros conocimientos de anatomía nos van a pues servir bastante porque en teoría por acá está la vena cubital, entonces tengo que yo palparla y buscar la vena cubital para poder instalar una vía, sí, periférica. Fácil de asegurar o estabilizar también, ¿no? Si nosotros canalizamos hasta en deditos, ¿no? Entonces un dedito es tiene, ¿no? Dentro de su anatomía están las falanges. Y por supuesto que las falanges son pues movibles, ¿no es cierto? Por las articulaciones. Entonces, si yo voy a canalizar en dedito, yo lo que necesito es estabilizar, ¿no? Y asegurar de una forma más correcta para que esa vía no se salga, pues se va a salir en un movimiento de su dedito, ¿no? Si es que no está fijado con una férula que va a estabilizar. Bien, esta es una vena ideal, ¿no? Es una vena súper ideal que quisiéramos todos tener. Ventajas y desventajas de los accesos venosos, ¿no? ¿Qué es importante acá? Por ejemplo, en el área braquial, ¿no? La ventaja es de fácil acceso. ¿Cuáles son sus desventajas? Aumento de la incidencia de flebitis, mayor tiempo del acceso a la circulación central para los medicamentos, movimiento de la punta del catéter por el movimiento del brazo. Entonces, esa es su desventaja, pero es de fácil acceso. ¿Qué más? La basílica, su ruta directa al sistema venoso central, con el brazo en ángulo a 90 grados. ¿No? ¿Cuál es su desventaja? Aumento de la incidencia de flebitis, movimiento de la punta de catéter, ¿por qué? Por el movimiento del brazo, ¿no? Entonces, si yo no estabilizo bien, entonces estas desventajas se van a hacer presentes. Otro, la cefálica. Es de fácil acceso, es más complicado, su desventaja es más complicado que la vena basílica. Hay mayor incidencia de flebitis. Puede estar comprimiendo, puede estar comprimido por la clavícula, por la posición anatómica, ¿no? El movimiento de la punta del catéter por movimientos del brazo. Otra, ¿no? Hablamos de la vena femoral. Esta, si bien es de fácil acceso, es un vaso grande, generalmente no vamos a instalar una vía periférica. Acá el médico va a instalar una vía central, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vaso grande. Entonces, esa va a permitir, este otro acceso salva vidas. Muchas veces cuando el paciente no tiene, entonces nosotros llamamos al médico terapista o llamamos al anestesiólogo y muchas veces este acceso es el que más es utilizado, ¿no? Para poder salvar la vida del paciente. ¿Cuál es la desventaja? Que disminuye la movilidad del paciente, aumenta la posibilidad de trombosis, de flebitis y de infección.
¿Por qué de infección? Porque al estar en una área inguinal, ¿no? En este caso la femoral, pero está en el área inguinal, pues se encuentra en contacto con la región perineal, ¿no? Entonces ustedes saben que la región perineal, que de por sí es sucia, por más de que la limpiemos o la vemos muchas veces, siempre se va a mantener sucia, ¿no? Entonces, por esa situación anatómica, hay alto riesgo de que se pueda contaminar el acceso vascular. Riesgo de punción de la arteria femoral, por supuesto, si no se tiene o mejor dicho, si no hay un buen entrenamiento por parte de la persona o el profesional que va a instalar la vía central a la vena femoral, pues tenemos gran riesgo, o él va a tener gran riesgo de hacer una punción en la arteria femoral, ¿no? Entonces, necesita mayor entrenamiento este acceso. También la curación puede ser problemática, ¿no? Si bien queremos mantener el acceso limpio, ¿no? Por la situación anatómica cerca a una área sucia, pues las curaciones se tienen que tornar más seguidas. Otra, la yugular interna es de fácil acceso, también es un vaso grande, ¿no? El camino es corto a la vena cava, en el caso del lado izquierdo. ¿Cuál es la desventaja? Es incómodo para el paciente porque está en el cuello. Entonces el paciente no puede movilizar muy bien su cuello. Además que es súper doloroso, ¿no? Si bien está el catéter instalado, se ha hecho una buena fijación, al movimiento el paciente siempre va a referir molestias y va a referir dolor, ¿no? Estos catéteres que se instalan de manera central son de gran calibre, ¿no? Y su instalación requiere pues una técnica séptica al máximo, ¿no? También está muy próximo a la vena carótida, tiene mucha probabilidad de infección del sitio de inserción. Tenemos la yugular externa, fácil de localizar, es visible. La dificultad para la instalación, ¿no? Porque tiene pliegues, hay válvulas, es una trayección difícil, hay alta posibilidad de complicaciones, mayor que en otros lugares, es incómodo para el paciente también. ¿Qué más? La subclavia, esta, por ejemplo, en prevención de infecciones, es la vía que más se recomienda en el caso de la vía central. ¿Por qué? Porque está alejado del cuello, está alejado de zonas que puedan lograr contaminar el acceso, ¿no? ¿Cuál es su desventaja? Está muy cercano al ápice pulmonar, o sea, hay alto riesgo de hacer un neumotórax. Ya es perforar, en este caso, los pulmones y se va a formar un neumotórax, ¿no? Que es la presencia de ¿qué? De aire en la cavidad torácica, ¿no? Es muy cercano a la arteria subclavia, hay dificultad para el control de hemorragias, porque el vaso no se va a comprimir, ¿no? Etcétera. Pero esto es muy exitoso cuando la persona que va a instalar tiene mayor habilidad y destreza con esta vía. Como ustedes pueden ver en la fotito, miren, es mucho más sencillo hacer la curación, es mucho más sencillo hacer una buena fijación, ¿no? Siempre cuando se hace una instalación de vía central, jóvenes y señoritas, se hace un control radiológico para ver si la punta del catéter se encuentra en el área correspondiente, ¿no? Porque puede ser que esté haciendo un neumotórax, el paciente en muy poco tiempo se va a descompensar y vamos a pensar que es porque está delicado y no porque se le ha instalado mal la vía central, que ojo, nosotros no lo instalamos, ¿ya? En nuestro país no, en otros países sí, la enfermera terapista es parte de su función. En nuestro país todavía no han podido, diremos, ganarse esa responsabilidad, ¿no? Y lo hace un médico. Condiciones del daño del acceso vascular, ¿no? O sea, se refiere al daño que se pueda producir o pueda ya predisponer o viene ya predispuesto por parte del paciente. Por ejemplo, enfermedad pulmonar cardíaca, la diabetes, porque la diabetes lo que hace es debilitar la elasticidad de las venas, cáncer,
enfermedad renal, inmunosupresión, que el paciente se deshidrata. Si está deshidratado, ahí va a haber vasoconstricción. Las venas se van a tornar más delgadas y van a ser más difíciles de poderlas palpar. Les mencionaba que las edades extremas también van a ser un punto importante que debe ser valorado al momento em, em, de elegir el tipo de terapia de infusión que va a recibir el paciente. Por ejemplo, en neonatos y ancianos, que son las edades extremas, ¿no? Eh, en los neonatos, que son los recién nacidos hasta las 20, perdón, que son los recién nacidos posterior a los 28 días, ¿no? Estos pacientitos neonatos eh, tienen un riesgo de sobrecarga de volumen. Como son pequeños, ¿no? El hecho de hidratarlos más, hay mucho riesgo de que haya sobrecarga y el paciente pueda hacer alguna lesión pulmonar y pueda fallecer, ¿no? También es importante que en los neonatos ellos pierden el calor muy fácilmente porque son pequeños y no pueden mantener o no pueden estabilizar su temperatura corporal interna, ¿no? Los prematuros con menos de 32 semanas tienen escaso tejido subcutáneo. E incluso estos recién nacidos tan prematuros, ¿no? Tan prematuros, se puede observar la piel de una forma tan transparente que se ven los vasitos, ¿no? Se ven las venitas bien delgaditas. Pero si bien se las puede ver, al estar también inmaduros o ser prematuros, ¿no? Pues la fragilidad capilar de los pacientes también se va a tornar muy frágil. El sistema inmunológico inmaduro, las venas son filiformes, eh, está, hay fragilidad de la túnica íntima, o sea que quiere decir que como esta no está todavía pues maduro, el pacientito,
¿no? Porque está prematuro, entonces va a generar siempre esa fragilidad capilar. La hipertensión, flujo sanguíneo bajo, y si yo quiero administrar o generar una vía umbilical, porque se puede instalar, ¿no? Por una onfaloclisis se llama, ¿no? Se instala directamente al ombligo, ¿no? Para que pueda, esta instalación se considera también como un acceso central, ¿ya? Eso es en nuestros neonatos, que son las edades extremas. ¿Qué pasa en los ancianos? La piel va a cambiar a manera que la persona va envejeciendo, la piel también envejece y por supuesto todo el organismo, ¿no? Por lo tanto, la piel ya no se va a tornar tan elástica, ¿no? No va a estar tan lisa, ¿no? Porque ya va a presentar arrugas, etcétera. Pérdida del tejido subcutáneo, ¿no? A veces nosotros sentimos si es solamente piel y músculo. No hay tejido subcutáneo, no es ese tejido adiposo, esa grasita, si vale el término, ¿no? La piel es delgada y es frágil, ¿no? Las paredes de las venas también experimentan cambios porque ya no van a ser elásticos, es más, van a ser tortuosos. ¿Qué es tortuoso? Quiere decir que viene como si fuera, o sea, vienen totalmente desalineados, vienen como si fuera, alguna vez una docente me dijo, estas venas son camino a los yungas, ¿no? O sea, sí, todos en zigzag, con muchas curvas, y no hay esa rectitud en esas venas, ¿no? Entonces, eso, pues, generalmente siempre lo vamos a observar en los pacientes adultos mayores, ¿no? Valoración emocional y física, ¿no? Un adulto mayor eh, es a veces se tornan, ¿no? Muy agresivos los pacientes. ¿Por qué? Porque no quieren internarse, no quieren estar en un hospital porque tienen miedo a morir o han tenido experiencias difíciles en otras situaciones o en otros momentos donde lamentablemente han visto fallecer a algún familiar, tal vez la esposa o el esposo, etcétera, ¿no? Entonces, ese temor se va a tornar y ustedes lo van a ver de muy de cerca, ¿no? Hay muchos pacientes que no quieren, prefieren irse y se andan retirando los dispositivos, andan solicitando que no los toquen, ¿no? Que ya no quieren o que quieren morir, ¿no? Muchos de los pacientes, no, ya no me toque, yo me quiero morir, no quiero seguir sufriendo, ¿no? Entonces, sucede eso. Entonces, eso a nosotros nos dificulta porque lo que nosotros que necesitamos es, pues, administrar la medicación, que reciba los sueros, etcétera, pero no logramos cumplir esa indicación. ¿Por qué? Porque el paciente pues niega, ¿no? La atención. Nosotros no podemos obligar al paciente, ¿no? Decirle, no, no, le ha dicho que le pongamos un suero y le vamos a poner, ¿no? O sea, no podemos obligar al paciente. Si el paciente rechaza, obviamente su rechazo tiene que ser plasmado en el documento, en el expediente clínico. El médico vendrá y colocará una nota en la hoja de evolución médica donde va a poner que el paciente no colabora y que rechaza los procedimientos, específicamente la canalización, para que reciba las soluciones prescritas por su médico tratante. Dificultad para adaptarse a los cambios, por supuesto. Deficiencia en la agudeza visual, auditiva, táctil y destreza manual, ¿no? Como les digo, estos pacientitos a veces se autolesionan. Como son ancianitos o ancianitas, no quieren, ¿no? Entonces andan retirando los sueros, andan pues, o sea, ellos mismos manipulan estos dispositivos, se van arrancándose los dispositivos o los sueros los abren, o sea, una indisciplina increíble es lo que pasa con nuestros pacientitos adultos mayores, ¿no? Cuando ya son muy, muy adultos mayores, pacientes de 80, 90 años que yo he tenido, muchos pacientitos no pueden ni moverse, ¿no? No se mueven, tampoco colaboran, ¿no? Y bueno, prácticamente a veces vienen solos porque muchos de estos ancianitos son abandonados en los hospitales, ¿no? Incluso yo tenía un caso de un pacientito, era un abuelito, ¿no? Que nadie lo venía a ver, hasta que lo han hecho llamar con la defensoría por tele, por todos los medios para que venga y dé la cara, ¿no? Porque no tenía pañal, no tenía muchas cosas el ancianito. ¿Qué pasó? Vino, se comprometió, hicieron un acto, todo bien, ¿no? Pero no venía tempranito, o sea, no le hacía compañía al pacientito. El pacientito estaba solito, ¿no? Nosotros necesitamos, siempre nosotros en la enfermería,
en las áreas de internación, no en la emergencia, porque en la emergencia no se tiene mucho acceso a los familiares, porque como son salas pequeñas, no son como las internaciones donde hay un tiempo para los familiares para que ingresen y puedan visitar a sus parientes o a sus familiares que están internados, o al paciente que está internado. En una emergencia no se puede, ¿no? Pero este familiar, ¿qué hacía? Venía tempranito, se fijaba de la puerta si el paciente seguía vivo y luego se iba, dejaba los pañales, dejaba algunas cositas, pero jamás se ha quedado para atenderlo al abuelito, ¿no? Entonces nosotros ahí como enfermería nos hemos dado cuenta que el familiar estaba esperando que el paciente fallezca, nada más. Entonces se dio parte a trabajo social, nuevamente se llamaba conciliación, porque eso no podía, o sea, no puede hacer eso el familiar, ¿no? Es su responsabilidad, el familiar que está internado, porque el paciente no se va a internar solo, a menos de que sea una urgencia, el paciente atropellado, esté inconsciente, necesita cirugía de urgencia, necesita terapia, ya, ahí bien complicado, ¿no? Ahí necesariamente necesita su firma del consentimiento, pero si no hubiera así, entonces el trabajo social se hace cargo de firmar todos los consentimientos y si el paciente es, pues, recuperable, ¿no? Bueno, así entonces con ese pacientito, con ese familiar tuvimos esa situación, era un joven, ¿no? Que solo venía a verlo de la puertita, lo veía que estaba vivo y se iba, ¿no? Yo creo que toda la familia, porque solamente él venía, yo creo que sí debía tener familia, pero nadie lo venía a visitar y a veces nosotros como enfermería, pues siempre nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué siempre habrá hecho este abuelito para que nadie lo venga a cuidar? ¿No? Porque era bien sorprendente cómo el familiar venía y solo miraba de la puerta y se iba, ¿no? Entonces nosotros hemos aludido a que ha debido haber alguna situación familiar, pues que ha conllevado a que la familia no quiera hacerse cargo. ¿Qué más? Ya como complicaciones propias de la terapia IV periférica, ¿no? Puede generarse la presencia o la formación de hematomas. A veces palpamos, cuando no somos tan expertos, palpamos, ¿no? El miembro y sentimos, ¿no? No, esto es vena, estoy segura, doy mi cabeza, es vena, y sin embargo es nervio, ¿no? Alguna vez a nosotros nos tocó eh, sentir, ¿no? Y poder canalizar y era nervio, ¿no? Y el paciente inmediatamente reaccionó con mucho dolor. O sea, cuando dañas nervio, el paciente le va a doler hartísimo y vamos a necesitar que lo valore nuevamente el médico y le tiene que dar una medicación para poder recuperar el daño del nervio, ¿no? O sea, hay que recuperar ese nervio, porque si no al paciente le va a molestar por bastante tiempo, ¿no? La lesión que nosotros le hemos causado en el nervio que nosotros hemos lesionado. La flebitis, que ya hemos dicho que es la presencia de una inflamación, ¿no? Que puede ser química o puede ser mecánica. La infiltración, a ver, veamos cada uno de estos. Esto, por ejemplo, es un hematoma, ¿no? Hay una coloración violácea roja que va a ir cambiando, ¿no? Hasta se torna verde y todo, ¿no? Después tenemos el daño en los nervios, ¿no? Esta es una flebitis porque tiene un cordón de color rojo, es muy doloroso y si palpan está pues sumamente endurecido ese cordón que en todo caso es el trayecto de la vena. También tenemos esta que es la infiltración, ustedes se fijan, ¿no? El miembro está totalmente edematizado. ¿Por qué? Porque la solución no ha entrado al torrente sanguíneo, se ha quedado en el tejido extracelular. Después también tenemos la extravasación. La extravasación, ¿no? De igual forma, la solución no ha ingresado al torrente sanguíneo, se queda en el tejido y lo más complicado es que va a producir, ¿no? Una lesión, una quemadura que pues va a conllevar a que el paciente va a requerir más curaciones, va a requerir incluso cirugía plástica. ¿No? Esta ya es una infección, ¿no? Es la salida de pus, ven ustedes un orificio, una solución de continuidad por donde se tiene que drenar toda la pus que se ha generado de la infección. Muy bien. ¿Qué es un apósito transparente?
Este apósito transparente, es un punto clave de la terapia de infusión, ¿ya? Es más, es la tendencia más actual que se debe de cumplir por parte del personal de enfermería. El personal de enfermería profesional tiene que brindar esa seguridad al paciente con la utilización del apósito transparente estéril. Ahora, ¿qué es un apósito transparente estéril? ¿Ya? Esta es, pues, es una barrera que impide la entrada de gérmenes y, por supuesto, va a evitar la contaminación al sitio intravenoso. Permite visibilizar y permite también valorar de una forma adecuada. Permite el normal intercambio gaseoso. O sea, al ser una película transparente, no es como una cinta adhesiva o no una tela adhesiva, me refiero al al Yurex, etcétera, ¿no? Algunas veces es como los Yurex, porque es transparente. Sí es transparente, pero no tiene las características. Yo me acuerdo en el Hospital Cuis cuando estábamos recién implementando, les hablo del 2008, 2009, que llegaron los primeros apósitos transparentes a Bolivia, a La Paz especialmente. Lo trajo el Hospital Arcoíris de una donación que nos llegó, un container que nos llegó de Alemania, donde los apósitos transparentes parecían como los scotch, así. Eran transparentes y además tenían esa característica así medio dura, medio tosca, así. Así nos salieron los primeros apósitos que eran alemanes, ¿no? Y ya para eso los americanos ya habían creado otro depósito que era súper flexible, más delgado, súper elástico, ¿no? Entonces eso pues nos ha ayudado a mejorar, ¿no? La instalación, ¿no? Y el mantenimiento. Eh, Estos cambios, como dice acá, intercambio gaseoso, o sea, no es que no es que se va a fijar con un adhesivo que no permita la transpiración, ¿no? O que permita el ingreso o la salida de la humedad, etcétera. Es más, al contrario, se torna como algo fisiológico, ¿no? Que va a permitir un buen intercambio gaseoso entre la piel y el exterior. Cambios menos frecuentes que el apósito de gas estéril y la cinta adhesiva, ¿no? Si se hace una buena fijación y se le orienta al paciente que no debe manchar, que debe de cuidar, que debe de comunicar en el momento que sienta que se ha movido o se ha salido, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Ayuda a fijar y estabilizar el catéter intravascular, por supuesto, ese es su principal trabajo del apósito transparente. Amplia evidencia clínica y el costo-beneficio, si bien tenemos la tela adhesiva, vamos a utilizar mucho más tela versus un apósito transparente que nos puede fijar hasta 9 días, ¿no? Y este es un apósito transparente de tipo fill, ¿ya? Es una lámina, ¿no? No viene con otros accesorios como por ejemplo los apósitos que vienen, apósitos IB adulto, IB pediátrico e IB neonatal. Miren, esta por ejemplo es de un catéter percutáneo, ¿no? Fíjense en su instalación. También es un apósito fill, ¿no? Que es una lámina. Bien, estas características que les mencionaba, fíjense, toda la parte que ustedes pueden observar acá, todo esto es el apósito, todo esto. Entonces, ¿no? El exterior del sitio intravenoso, fíjense, no permite que haya paso de los fluidos o bacterias o virus hacia el sitio de inserción y permite la oxigenación. Eso es desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, el vapor de agua tranquilamente puede, ¿no? Transpirar, como se dice, ¿no? También permite el intercambio del dióxido de carbono. Las barreras selectivas impermeables a líquidos, bacterias y en algunos virus, dice. Sin embargo, el vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono pasan fácilmente a través de la película transparente. Entonces, esos son los beneficios. No es que vamos a fijar y no le va a permitir a la piel poder respirar, ¿no? Estos son los tipos de depósitos, perdón, ¿no? Que van a permitir la estabilización adecuada
del catéter venoso periférico, ¿no? Este apósito transparente estéril tiene su función de protección, de seguridad, de visibilidad, de estabilización y de aseguramiento del sitio IB. ¿A qué se refiere estos dos puntos como estabilización y el aseguramiento del sitio IB? Si bien la estabilización se torna al tipo de, o se va a basar en función al área donde hayamos instalado la vía periférica, ¿no? El aseguramiento del sitio IB permite poder dar, diremos, una mejor programación, una mejor planificación del tiempo en el que va a llevar el dispositivo, ¿no? Ustedes se fijan acá, tiene su nombre, este por ejemplo es pediátrico, viene con ositos, ¿no? Este es periférico IB, este es un catéter central, este es el paciente inconsciente, el catéter percutáneo, aquí está, de inserción periférica a central. Tenemos la subclavia, el periférico IB, y tenemos los pacientes que son sometidos a hemodiálisis. Bien, entonces, este flujo o esta guía nos permite poder tener un mejor entendimiento de lo que es el apósito transparente. Primero, es una película adhesiva estéril que va a permitir visualizar, es una barrera física y también permite visualizar los cambios menos frecuentes, ¿no? Aquí también nos menciona que, bueno, este tipo corte, borde y tires, o sea, tiene ya un corte diseñado, ¿no? Si es endovenoso, si tenemos el catéter, eh, perdón, el apósito transparente estéril tipo IB, o sea, ya viene con una figurita, diríamos, con una figura que permite poder, bueno, volverse en lo que nos menciona, ¿no? Que es un dispositivo nuevo que se está implementándose y que se debe hacer las capacitaciones, ¿no? ¿Qué más? Como lo dice acá en la diapositiva, hablamos de la visualización de la carrera física y cambios menos frecuentes. Ese es lo ideal de esta película adhesiva estéril. Por supuesto, la manipulación va a ser un riesgo de posibles contaminaciones. Entonces, por eso se recomienda que que estos insumos y los dispositivos se mantengan en un solo lugar y que estén bajo, diremos, observación o coordinación de un experto. Muy bien. Tipos de aseguramiento y estabilización del dispositivo. Pueden ustedes fijarse acá en esta. Miren cómo está todo pegado. Parece una momia su brazo, ¿no? Esta es la tela adhesiva no estéril. ¿Ya? Esta se maneja mucho en hospital, pero hay que tratar de poder evitar, ¿no es cierto?, que se contamine el sitio de punción, ¿no? Esta otra, que ustedes se fijan acá, tiene una gasita estéril y la cinta adhesiva. En este caso, ya es una práctica que no se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gasa estéril, tú tienes que abrir todo un paquete de curación para solo sacar una gasita estéril. Entonces, es bien complicado. Lo ideal sería que vengan ya en paquetitos, ¿no? Las gasitas, y que podamos nosotros utilizar con guantes estériles, sacar del envase y colocar sobre el sitio de punción. Y esta que es el apósito transparente, estilo film, ¿no? Que es como una especie de película, ¿no? Adhesiva. Bien, ahora hablemos de las cintas adhesivas. Como les había mencionado en las clases anteriores, la cinta adhesiva no es estéril, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un rollo de tela que va pasando de mano en mano
en enfermera. ¿Me escuchas? Yo, ¿me escucha? Entrecortado, licenciada. Entrecortado. Hola.
Sí, sabe, licenciada. Mil disculpas, jóvenes, señoritas. Bien, les estaba mencionando sobre la tela adhesiva, ¿ya? Que les he mencionado también en clases que no es estéril, ¿no? Pero sí nos sirve para poder reforzar, para poder ayudar a una buena fijación del catéter, ya sea periférico o central o un percutáneo, ¿no? O sea, tiene bondades, tiene, pero no la podemos utilizar directo sobre el sitio de inserción, ¿no? Este sitio IV periférico, ¿no? Podemos utilizarlas. Los catéteres vienen en mariposa, vienen ya como cánulas propias, ¿no? La tela es muy económica, es de fácil accesibilidad, tiene diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Micropor, el Transpor, el Durapor, el Medipor. Si bien son nombres comerciales, porque vienen de la marca de 3M, ¿no? La gran mayoría los conoce. Por ejemplo, el Micropor, que viene color piel, ¿no? Tiene una característica, es muy adhesiva, tiene muy buena fijación. Lo bueno es que se puede disimular porque tiene color piel, pero ese mismo tipo lo vamos a encontrar en color blanco, ¿ya? No diremos que se parece a ¿cómo se llama? A esta tela que parece de papel, pero como viene de color blanco, muchos no se utiliza mucho, pero sí el que viene de color piel, ¿ya? Ahora, el micropor, perdón, el transport, como es transparente, ¿ya? En esa viene, la desventaja del transport es que si bien es transparente, no es totalmente como el apuesto transparente estéril, ¿no? Como una lámina, sino que tiene algo de transparente, pero el problema es que es mucho más dura que un micropor. El micropor es mucho más suave, es como tiene una formación de un tejido mucho más suave que se puede modificar. En cambio, en el transport, no. No, tú no puedes modificar mucho. Si quieres colocar en una articulación, ¿no? O sea, en una flexura, pero no articulación, una flexura, va a lastimar y va a lesionar al paciente, ¿no? El Durapor, ¿ya? Que se los puede traer cuando llevemos lo que es laboratorio y también les hemos pedido, es mucho mejor. Tiene la característica de ser como una telita, es como o sea, es la tela que, pónganse de los guardapolvos, así, ¿no? Tiene como, está trenzada, ¿ya? Y viene en diferentes tamaños, viene de 2.5, de 5 y de 10, ¿no? Nosotros realmente en los hospitales utilizamos de 10 porque se puede modificar, o sea, se puede cortar y se puede modificar, volverla mucho más delgada, ¿no? O utilizar totalmente gruesa, ¿no? Me refiero al ancho, ¿ya? Eh, es blanca, viene en color blanco, no vamos a encontrar ningún otro tipo de color. Me gusta a mí mucho utilizar esa porque, como les digo, fija muy bien, permite que se pueda, digamos, si yo voy a fijar en flexura, entonces permite y no lesiona al paciente, ¿no? Ese es el Durapol. Esta otra que viene, si viene estéril, que es a ver, espérenme un ratito. Esta es la Durapor. La Medipor, ¿no? La Medipor es igual como tela, es igual, es una tela tejida, pero ¿cuál es el detalle? Que ya viene precortada. O sea, o sea, es como el papel, ¿no? Que viene en rollo ya precortado. Tú no tienes que cortar, tú solamente tiras y automáticamente se rompe, ¿no? Se desprende. Vienen diferentes dimensiones. El punto es que viene con un papel adhesivo, porque esta sí se considera estéril, ¿ya? Sí es estéril, pero nos ayuda a nosotros, este Medipor nos ayuda a poder fijar en el sitio de inserción. Como es estéril, puede fijar. Lo malo es que es caro, ¿no? El rollo no es diremos, tan largo, tan grande como la tela adhesiva Micropor, Durapor o Transport que conocemos, ¿no? Es mucho más pequeña y, como les digo, ya viene precortada, pero es excelente. A mí me encanta porque tiene muy buena fijación también. Y tenemos la tela adhesiva común y corriente,
¿no? Que vienen en carretes, son grandes, es una tela muy sintética, muy, o sea, esa sí lastima si nosotros colocamos sobre la piel del paciente, al retirar vamos a lesionar la piel, se ensucia con mayor facilidad, este color blanco, no es elástica, no es permeable, o sea, el paciente no va a poder soportar mucho tiempo ese tipo de tela, ¿no? Que también se los voy a mostrar cuando hagamos nuestro laboratorio. A ver, ¿qué hora es? Bien, terminemos esta diapositiva y vamos a concluir ahí la clase de hoy, ¿ya? Hemos dicho que es muy económica, es de fácil accesibilidad, de diferentes tipos, alta adhesividad, por lo tanto hay daño adhesivo y pérdida de la línea IB con mayor riesgo. Establece un riesgo a la seguridad del paciente. No hay evidencia científica que avale su uso, como les digo, es más que todo de fijación externa. No está recomendada por ninguna organización internacional para utilizar sobre el sitio de inserción. Bueno, hay algunos estudios, ¿no? Que hablan sobre la fijación la fijación de los catéteres, ¿no? Por ejemplo, grupos de estudio que hablan sobre una cinta nueva, cinta usada en pacientes, una cinta en rollos usados de forma activa, cintas de rollos en el que se eliminó la capa más externa modificado, ¿no? Se han hecho análisis bacteriológicos donde se midieron que estaban esas telas normales que nosotros manejamos, de hecho no es estéril, pero tiene alto riesgo de que se contamine. ¿Por qué? Porque ¿dónde los encontramos? Los vamos a encontrar en los bolsillos del personal, los vamos a encontrar en los neceseres o en lugares que no son adecuados. Incluso están haciendo la fijación o están haciendo la utilización de la tela y la dejan en la cama del paciente. Entonces, si la dejan en la cama del paciente, obviamente se va a contaminar porque el área, la unidad del paciente se considera contaminada. Y ustedes pueden ver ya para terminar, fíjense el daño que se produce por estos tipos de telas. En la primera, fíjense, miren cómo va estirando, ¿no? La piel del paciente, miren cómo ha retirado la epidermis, ¿no? Miren el desprendimiento. Los residuos del adhesivo, ¿no? Se queda pegado en la piel y tenemos que estar retirando con alcoholcito, etcétera, ¿no? Fíjense en prematuros lo que puede provocar, ¿no? Una dermatitis irritativa de contacto porque se ha utilizado telas adhesivas que no estaban recomendadas para el tipo de piel, en este caso de este prematuro, ¿no? Dermatitis alérgica de contacto. Van a ver que muchos pacientes hacen dermatitis, es una inflamación, se va a tornar rojo, va a haber prurito, incluso puede llegar a producir, por el prurito, puede llegar a producir a que el paciente tenga que tocarse o rascarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué va a generar? Que se forme una herida. Y al formarse una herida, pues ya generamos una solución de continuidad con alto riesgo de que se contamine y de que el paciente, pues, al final tenga otra infección. Bien. Bien. Entonces, el acrilato, que es versus la silicona, que es el desprendimiento de las células epidérmicas. Fíjense acá, esto es una visibilización colorimétrica mediante microscopía infocal. Fíjense cómo, bueno, aquí está haciendo propaganda 3M, ¿no? Cómo sus apósitos transparentes no retiran, ¿no? La epidermis versus las otras. Fíjense, cinta de tela suave, no tejido tradicional, adhesivo de acrilato. Fíjense cómo se va quedándose con la epidermis, que son estas como burbujitas rojas, ¿no? Versus la de 3M. La que viene con adhesivo con acrilato también, ¿no? Cinta de papel tradicional, fíjense cuánto más lesiona el tejido y se va retirándose, ¿no? Bien, vamos a quedar acá. La próxima clase nos toca el día lunes. No sé si la licenciada Guayani les ha mencionado algo de la posibilidad de pasar clases mañana. Johan, si me puedes confirmar, por favor. No, licenciada, le he preguntado y me ha dicho que no, que iba a mandar un comunicado, pero ha dicho que no. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, si no me ha contestado, le he escrito, tal vez está ocupada la licencia.
para ver si mañana íbamos a pasar. Entonces, directamente el día lunes nos estamos viendo. El día lunes estoy iniciando medicamentos ya con ustedes, por favor, ¿ya? Con este, deben ser unas 3 o 4 diapositivas del catéter percutáneo que me gustaría que lo vean. Por favor, Johan, necesito que me hagas recuerdo para que les mande los videos de instalación de catéter percutáneo. No lo vamos a instalar nosotros porque necesitan, eso ya es de especialidad, pero necesitan conocer cómo se instala, ¿ya? Necesito que, no sé si les ha llegado el video de venoclisis, eso me tenían que confirmar porque tenían que revisarlo. Eso más, por favor, Johan, si me puedes informar. Y lo de los medicamentos, si les ha llegado también, lo de la bomba de infusión, cómo se maneja de igual forma, ¿ya? Con eso, jóvenes, hemos concluido. Mil disculpas, escapa de mis manos lo del internet. He vuelto a modificar el rute o que se ha reiniciado mi rute de mi casa. Debe ser la lluvia porque está lloviendo fatal, fatal, fatal. Y bueno, son problemas que escapan, ¿no? De nuestras manos. Entonces, yo sé que tienen clases, espero que les vaya mucho mejor con, con su clase de Aymara que con la mía, porque realmente ha sido fatal, ¿no? Entonces, vamos a ir reforzando todo lo que había. Es importante que ustedes conozcan qué es terapia de infusión, porque no lo van a ver, ¿no? Tal vez espero que lo vean en médico quirúrgico o en el internado, ya cuando hagan la práctica, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces que tengan buen fin de semana, estudien, por favor. Tienen que estudiar Perry Potter, por favor, para medicamentos. Ya les voy a tomar una evaluación el día lunes, ¿ya? Entonces, que tengan muy buenas noches y nos vemos el lunes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Tenga buena noche.